Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, y estaba revisando la página web de la Watchtower de los Testigos de Jehová para checar esta revista de la Atalaya de Estudio del 15 de julio de 2013, que contiene pues estos cambios doctrinales con respecto a Mateo 24:45, y quiero reflexionar con ustedes un asunto muy interesante que realmente es para matarse de risa, ¿no? Y dice así, por ejemplo, esta parte que me llama mucho la atención es esto, ¿no? Que dice: hermanos, he perdido la cuenta de las veces que han llegado a mis manos artículos que decían justo lo que yo necesitaba cuando más lo necesitaba. Así expresó una hermana su gratitud en una carta dirigida a nuestra sede mundial. ¿Le ha pasado a usted lo mismo que a ella? A muchos de nosotros sí, y eso es algo que nos debería sorprendernos. Es algo que no debería sorprendernos, dice el artículo. Y esta parte 2 quiero subrayar. Esta parte 2 dice: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace Jesús? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Imagínense ustedes. Ahora, después de haber visto esta parte, queridos amigos, la Watchtower comienza a explicar todos los cambios doctrinales que comienza a dar la Watchtower, y comienza a explicar pues cómo sigue. Cuando en esta Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio de la Watchtower, comienza a explicar los cambios que comienza a realizar la Watchtower a partir del 6 de octubre del Teatro Stanley, y lo publica en esta Atalaya. Fíjense cómo explica la Watchtower cuando habla de la gran tribulación y cuando esta comienza. Fíjense cómo se expresa la Watchtower, ¿eh? Es interesante tomar en cuenta cómo ellos explican sus errores, ¿no? Fíjense ustedes, porque quiero reflexionar con ustedes, amigos, cómo la Watchtower explica los cambios y cómo se expresa, sobre todo cómo se expresa ella. Y vamos a ver cómo sigue lo siguiente. Dice: ¿cuándo comienza la gran tribulación? Durante algunos años pensamos, dije yo, ¿qué? Durante algunos años pensamos que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y después continúa: y creíamos que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días en 1918, cuando terminó el conflicto. Y sigamos más adelante, el 4. Tiempo después, tras examinar más a fondo la profecía de Jesús sobre los últimos días, entendimos que parte de ella tiene dos cumplimientos. En el párrafo 5 dice lo siguiente: también comprendimos que la primera fase de la gran tribulación no se inició en 1914. ¿Por qué llegamos? Y después dice, más adelante, cuando habla de cuando Jesús juzga a las ovejas y a las cabras, la sociedad Watchtower dice como sigue. Miren ustedes, voy a leer el 10. Analicemos ahora cuándo se cumplirá otra parte de la profecía que dio Jesús de la parábola sobre el juicio de las ovejas y las cabras. Mateo 25, 31 al 46. Dice, fíjense esta parte: por algún tiempo creímos, o sea, el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto, creímos que el juicio para clasificar a las personas como ovejas o cabras se realizó durante todo el periodo que abarcaron los últimos días, es decir, desde 1914 en adelante. Después dice, considerábamos que quienes rechazaban el mensaje del reino
y fallecieran antes del comienzo de la gran tribulación, morirían como cabras sin la posibilidad de resucitar. Entonces yo me puse a leer esto y dije yo, ¿por qué la Watchtower habla de en forma personal? Es decir, creíamos, pensábamos, sosteníamos, creíamos y repite lo mismo. Llegamos a esa conclusión, dice, comprendimos, entendimos, creíamos. ¿Por qué acá la Watchtower se expresa en términos personal, en términos en plural, personales? Como si fuera el esclavo fiel y discreto que hubiese pensado, creído, comprendieron ellos, creyeron ellos, creíamos, pensábamos, sosteníamos, llegamos a esa conclusión, dice, llegamos a esa conclusión, hablando como grupo, como esclavo fiel y discreto, creíamos, pensamos, sosteníamos, creíamos, llegamos a esa conclusión. Usa esas expresiones muy curiosas para referirse a los errores del pasado. Creíamos, pensábamos, llegamos a esa conclusión y después examinamos y nos dimos cuenta que no fue así, hablando como grupo del esclavo fiel y discreto, que son los que preparan este alimento espiritual, y cuando van a corregir algo, dice, creíamos, pensábamos, sosteníamos, llegamos a esa conclusión, hablando como grupo. Pero por otro lado, esta es mi reflexión. Ellos dicen que Jesús es, ya lo hemos leído al principio, cuando empezamos a leer este artículo, lo hemos visto, que la Watchtower dice pues que es Jesús quien alimenta al esclavo fiel y discreto en forma oportuna, y que es Jesús quien usa a este esclavo fiel y discreto para transmitir lo que Jesús le da como alimento oportuno. Entonces mi pregunta es, si ese alimento que dio Jesús en el pasado a su esclavo fiel y discreto en forma oportuna, entre comillas, parece que no fue tan oportuno porque fue un alimento errado, entonces la Watchtower debería decir, pues, Jesús pensó, Jesús creyó, Jesús llegó a esa conclusión, puesto que estos son alimentos que vienen de Jesucristo. El esclavo solamente es el intermediario que lo imprime en su literatura para dárselo a los domésticos. Y si hay cambios doctrinales, la Watchtower debe decir, Jesús comprendió en forma singular, no en plural, sino singular, deberían poner acá. Jesús comprendió que la primera fase de la gran tribulación no se inició en Vito 14. Y por eso lo cambió. Debo decir, Jesús creía que la separación de ovejas y cabras había empezado en Vito 14, y aquellos que morían antes de la gran tribulación, Jesús creía que no iban a ser resucitados. Y ese fue el alimento que Él nos dio. Entonces deberían poner así acá, pues. Si están diciendo que Jesús es el que da el alimento espiritual al esclavo fiel discreto, de Mateo 24, 45 al 47, entonces el esclavo fiel discreto no tiene ninguna responsabilidad de lo que ellos publican, puesto que la Watchtower está diciendo acá, el esclavo está diciendo que ellos solamente son perceptores del alimento espiritual que Jesús les da en forma oportuna. Ya lo hemos visto al inicio, en la parte inicial de este video. ¿Por qué la Watchtower tiene que hablar cuando hay errores cometidos y hay cambios de doctrina? Comienza a decir, nosotros comprendimos, nosotros pensamos, que nosotros llegamos a esa conclusión, y después de nosotros examinar por nuestra cuenta más a fondo la profecía de Jesús, entonces yo me pregunto, ellos tienen nada que examinar. ¿Por qué tienen que examinar? Se supone que ellos son los que transmiten lo que Jesús les da como alimento espiritual a los domésticos a su debido tiempo. En todo caso, como repito, estos nuevos cambios que han dado acá en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013 deberían poner, porque Jesús pensó, cuando nos dio el alimento espiritual, que esto era así, asá. Jesús creyó que era así, asá, y ahora no es así. Y Jesús creyó y comprendió por su lado que la primera fase de la gran tribulación había empezado en el 14, y no fue así, y Jesús ahora ha cambiado de opinión. Y lavarse las manos, pues, porque ellos no tienen ninguna culpa. O sea, el esclavo no dice que ellos reciben de Jesucristo y solamente se encarga de dárselo a los domésticos para publicar en su literatura. Lo acaban de decir, que Jesús es el que da alimento oportuno
a su esclavo fiel y discreto para que el esclavo alimente a los domésticos. Entonces todos los cambios que se den posteriores se supone que son cambios nuevos que ha dado Jesús a su esclavo. Entonces el esclavo debería explicar mejor a los miembros diciéndoles, Jesús comprendió que esto era así, asá, ahora ya no es así. Jesús entendió que esta otra doctrina era así, asá, y ahora Jesús nos dice que no es así. Pero no puedes decir que nosotros comprendimos, que nosotros pensamos, que nosotros estudiamos mal, que luego comenzamos a estudiar más a fondo, a examinar por nuestra cuenta. Entonces esto desdice pues lo que dijeron al comienzo en este video. Escuchemos nuevamente. El oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace Jesús? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Imagínense ustedes. Ahora, después de haber visto esta parte, queridos amigos, que es Jesús que los alimenta, y al final, cuando hay errores, comienzan a decir la verdad, que ellos fueron los que examinaron mal, que después tuvieron que examinar mejor, más a fondo, que ellos comprendieron por su cuenta que la primera fase de la gran tribulación no se había iniciado en 14, como habían querido ellos antes, que las ovejas y cabras tampoco había iniciado en 14, y que fue una mala comprensión de nosotros, y que comprendimos mal y tuvimos que reflexionar mejor. Y habla en plural, como si hubiera sido este grupo de personas que publicaron ese alimento espiritual por su cuenta, a su propio entendimiento, y luego dicen que tuvimos que ajustar nosotros ese entendimiento después de analizar, de examinar más a fondo, que queríamos que era así, que queríamos que era así, pero ellos se supone que no deben creer nada, que se supone que ellos reciben todo de Jesucristo para darse a los domésticos. Entonces eso muestra que son los mentirosos, que ellos no reciben nada de Jesucristo y que fueron sus propios errores al hacer sus propios entendimientos y comprensiones. Y luego corrían ellos mismos diciendo que nosotros creíamos que fue así, entendimos y tuvimos que examinar mejor para cambiar la doctrina, que pensamos que era así, y así hablan acá. Entonces eso les dice pues la primera parte donde dicen que Jesús los alimenta a ellos y que es el que da alimento espiritual a su debido tiempo. Porque si fuera verdad eso, debieron decir cuando pusieron estos cambios que Jesús comprendió mal, pues que Jesús les dio un alimento que Jesús entendió mal por su cuenta, y que ellos fueron sorprendidos por Jesús con alimentos mal comprendidos por Jesús. Ellos no tienen la culpa, ¿no es cierto? Fue Jesús el que les dio el alimento en forma inoportuna, errada e incorrecta, y debieron decir, pues Jesús se equivocó en alimentarnos, no es nuestra culpa, ahora vamos a corregir esto porque Jesús nos ha dado un nuevo entendimiento. Puesto que Jesús nos sigue alimentando y nos ha dado una nueva luz, contradiciendo lo que Jesús nos dio anteriormente, porque Jesús lo comprendió mal, lo entendió mal, lo pensó mal, lo analizó mal. Eso deberían decir acá, puesto que no es culpa de esclavo. No dicen que ellos reciben de Jesucristo todo el elemento espiritual para los domésticos, pero la realidad de las cosas es que ellos no reciben nada de Jesucristo a su debido tiempo, ni Jesús está en contacto con ellos, puesto que acá lo revelan, diciendo que también comprendimos que al principio pensábamos que era así, que tuvimos que examinar más a fondo después, que esta profecía no era así, que era así, y comienzan a hablar en forma plural, como si fuera responsabilidad de ellos, de estos errores, como si fueran malas comprensiones de ellos, y no hablan nada de Jesús, que Jesús les dio el alimento equivocado, ¿no? Cuando hablan acá de la gran tribulación, dice, durante algunos años nosotros pensamos, dice, debieron poner, pues, durante algunos años Jesús pensó que la gran tribulación había empezado en 14, y ahora Jesús ha analizado más a fondo esto, dice que no es así. Eso deberían decir, pero no decir que nosotros pensamos durante algunos años que la gran tribulación empezó en 14, que después tuvimos que analizar más a fondo, que no era así, que después que dicen que nosotros creíamos que esto era así, y hablan como si fueran ellos los responsables de estos errores por su mal análisis, por su mala comprensión,
por sus errores en el examen de las doctrinas, al estudiar la Biblia, y no mencionan para nada a Jesús acá. Pero si Jesús es el responsable de todos estos errores, que les dio el alimento incorrecto, inexacto, en tiempo inapropiado, debieron echarle la culpa a Jesús, pues, ¿no es cierto? Pues en vista que ellos solamente se limitan a transmitir lo que Jesús les da a ellos como su esclavo y discreto. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es Jesús que los alimenta o son sus propias elucubraciones mentales de estos babosos? Que después tienen que reconocer que la regaron, pues, diciendo que entendieron mal, que la comprendieron mal, que tuvieron que examinar más a fondo lo que habían estudiado antes, que no estaba bien lo que habían creído. Y entonces ya, cuando se trata del error, ya lo atribuyen a ellos mismos como grupo compuesto, hablando de nosotros, que comprendimos, que entendimos mal, que examinamos mal, que queríamos que era así, que era asá, tuvimos que examinar más a fondo, y luego entendimos que esto no era así, que era asá. Entonces hablan como si fueran ellos los responsables, y no metan a Jesús para nada acá, cuando fue Jesús justamente, que supuestamente alimenta a su esclavo. Y eso es cosa para analizar, que es uno mentiroso, pues esto no reciben nada de Jesucristo, puesto que los errores no pueden atribuirse a Jesucristo. ¿Por qué no ponen acá? Jesús comprendió mal sobre la separación de las ovejas cabras, que Jesús comprendió mal sobre la gran tribulación, creyendo que Jesús, que había en versículo 14, y luego Jesús ha cambiado de opinión. ¿Por qué no ponen así? Cuando se trata de cambiar doctrinas, hablan de ellos, de que nosotros pensamos esto, que pensamos el otro, que nos equivocamos en pensar así, que analizamos mal, que pensamos que era así, y que creíamos que era así, y ya no es así. Pero cuando se trata de un nuevo alimento espiritual, dicen que Jesús se los ha dado recientemente. ¿Por qué no dicen pues que Jesús los ha alimentado mal? Les dio un alimento equivocado, errado, con respecto a la gran tribulación, a la separación de ovejas y cabras, de todo esto que están explicando acá, de los cambios, de la inspección, que ya Jesús se equivocó en decirle que el otorgamiento de sus bienes fue en 19, y que ahora dice Jesús que va a ser para después la gran tribulación. Debería ponerlo así, porque al fin y al cabo el esclavo pues no es responsable de esto, no dice que Jesús le da todo el alimento espiritual, debería decir pues, que Jesús los ha engañado, que les da un alimento incompleto, incorrecto, falso. Digan eso, ¿no? Si es que están alimentados por Jesús de verdad. Pero cuando se descubre que es una mentira, no pueden acusar a Jesús de mentiroso, pues, que es un surtidor de alimentos falsos. Entonces la sociedad reconoce que realmente Jesús no le dio nada y comienzan a hablar en plural. Nosotros pensamos así, que queríamos que fue así, que luego tuvimos que ajustar el entendimiento, que después de estudiar más a fondo, y que primero pensamos, comprendimos que fue así, y después entendimos que fue asá. Entonces comienzan a hablar ya en conjunto, en forma plural, dando a entender que son ellos los responsables de esta basura de alimento espiritual. Y aquí lo demuestran ellos. Pero tienen la caradura de decir que Jesús los alimenta a tiempo oportuno, como su esclavo discreto, y que ellos están guiados por Jesucristo, y Jesús le da alimento oportuno para que los transmita en su literatura a los domésticos. Pero cuando los alimentos espirituales resultan siendo una porquería, una falsedad, o sea, un pedazo de alimento chatarra, indigesto, en vez de decir Jesús nos dio un alimento malo, querían decirlo así, pero ¿por qué no lo ponen así? Jesús nos ha engañado, nos dio un alimento inoportuno, que estaba errado, y nosotros no tenemos la culpa, pues tenemos que corregir, porque Jesús nos ha dado una nueva comprensión, porque nos sigue iluminando con nuevas luces que apagan luces anteriores. Y dice, Jesús es responsable, al fin y al cabo, no el esclavo, ¿no? Pero cuando meten la pata y los alimentos resultan siendo una porquería de alimento, y comienzan a hacer todos los cambios radicales, apagando todas las luces anteriores, dejándolas en cero, comienzan a decir, pues, dice, durante algunos años pensábamos, creíamos, comprendíamos. ¿Cómo? ¿No es Jesús que da alimento espiritual? ¿Por qué tienen que hablar en plural los que han publicado esto? O sea que estos alimentos eran creencias, pensamientos, ideas, elucubraciones personales de estas personas, y no de Jesucristo. Porque si de otro lado, porque si fuera así, hubieran dicho, estos fueron alimentos que Jesús comprendió erradamente en su oportunidad, y ahora dice que no es así. Porque deberían poner eso, ¿no? Deberían explicar que Jesús pensó, por ejemplo, en vez de poner durante algunos años pensamos que la gran tribulación, debieron poner durante algunos años Jesús pensó que la gran tribulación había empezado en el 14. Y poner aquí a continuación, y Jesús creyó que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días en 18, cuando terminó el conflicto, para dar más tiempo al resto ungido para hacer conocer las buenas nuevas a las naciones. Y poner al final, en resumen, Jesús pensaba que la gran tribulación constaría de estas tres fases. Y así deberían poner acá, pues en este artículo, ¿no? En vez de echarse la culpa a ellos, deberían echar la culpa a Jesús. No dice que Jesús los alimenta a tiempo oportuno
al esclavo fiel y discreto para que ellos a la vez transmitan ese alimento de Jesucristo a los domésticos, entonces el esclavo no tiene ninguna culpa de nada, ellos son víctimas del engaño de Jesús. Entonces deberían de poner acá en el párrafo 5, en vez de poner como han puesto acá, dice, también comprendimos, no, deberían poner, también Jesús comprendió que la primera fase de la gran tribulación no se inició en el 14. Entonces podrían poner en signo de interrogación, en vez de poner por qué llegamos a esta conclusión, debieron poner, ¿por qué Jesús llegó a esta conclusión? Puesto que Jesús es el responsable que da alimento espiritual. Entonces yo le digo, cuando se trata de un alimento nuevo, dicen Jesús ha dado su alimento espiritual oportuno, a tiempo apropiado al esclavo, y este es el alimento de Jesucristo. Y lo publican. Pero cuando resulta el alimento una porquería, una falsedad, un engaño, dice, no, nosotros comprendimos que esto fue así, porque llegamos a esta conclusión por nuestra cuenta, porque nosotros analizamos así, creíamos que comenzaría así, y después, haciendo un análisis más profundo, hemos entendido que no fue así, sino que sería así. ¿Se dan cuenta de esa congruencia? Cuando se trata de un nuevo alimento, viene Jesucristo, que se ha comunicado con el esclavo fiel y discreto para dar alimento a los domésticos. Pero cuando resulta una cagada de alimento espiritual, un alimento de basura, una mentira, ya no puede decir, pues, Jesús creyó así o creyó así, o nos dio el alimento inoportuno, y nosotros no tenemos la culpa, diría pues el esclavo, ¿no? Supone que nosotros al ritmo de Jesucristo, cualquier cosa Jesús tiene la culpa. Entonces, en vez de decir que nosotros también comprendimos que la primera fase de la gran tribulación no se inició en el 14, debieron poner acá en el párrafo 5, también Jesús comprendió que la primera fase de la gran tribulación no se inició en el 14, puesto que fue él quien dio esta primera comprensión al esclavo discreto, fue Jesús. ¿Por qué tendría que decir que también comprendimos? Se supone que los esclavos discretos no comprenden nada, sino que es todo comprensión de Jesucristo, que se lo da servido a su esclavo para que ellos lo den a los domésticos. ¿Se dan cuenta? Que esto indica pues que Jesús no tiene nada que ver con esta religión, no tiene nada, porque no ponen a Jesús, sino que Jesús quería como un mentiroso. Esta es una religión de porquería. Y eso demuestra pues que lo que pusieron al inicio diciendo que Jesús da el alimento a su esclavo y que usa el esclavo discreto de Mateo 24:45 para darle el alimento a los domésticos, es una mentira, pues. Puesto que acá están revelando que son ellos que comprendieron mal, que entendieron mal, que pensaron mal, que analizaron mal y después tuvieron que analizar mejor y analizar más a fondo. Entonces, están diciendo pues, que fueron ellos los responsables de dar un alimento falso, humano, imperfecto. Y Jesús no entra nada acá que ver. No está metido Jesús en esto, ni influye en nada, ni está guiándolos para nada. Son unos mentirosos. Esta es la religión de porquería, de alimentos chatarra, de hombres tarados que no saben nada de la Biblia, amigos. Escuchemos nuevamente. El oportuno alimento espiritual que recibimos, es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace Jesús? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Imagínense ustedes. Ahora, después de haber visto esta parte, queridos amigos, esto lo he puesto acá para que ustedes se den cuenta, son pequeños detalles que uno reflexiona, y se lo pongo a ustedes para que se den cuenta pues, que son unos mentirosos, que Jesús no guía a este esclavo, ni lo usa como su instrumento para el alimento espiritual a los domésticos. Esto es un cuentazo, amigos. Piensen en esto, amigos, que es realmente preocupante. Gracias.